Bien, buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisaros de que está siendo grabada. El que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de la videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y, si persiste, podrá ser expulsada de la videoconferencia. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas, que nos presentará la ponente de esta tarde. Adelante, Manuel. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio colaborativo de la voz de las plataformas pensionistas y muchas gracias por vuestra presencia en este foro de videoconferencias. Este mes de septiembre dedicado al Día Internacional de las Personas de Edad Avanzada, que es el 1 de octubre. Gracias especialmente a Ana Redondo por venir a exponernos su experiencia, la experiencia de su asociación como afectados y afectados por la gestión de las residencias en Castilla y León, pero también en el resto del Estado, porque se han dado las mismas circunstancias de abandono y desamparo, sobre todo durante la primera ola de la pandemia por COVID-19. Ana perdió a su madre en esa primera ola de la epidemia. La Junta de Castilla y León ordenó no trasladar a ancianos y ancianas de las residencias a los hospitales durante el primer pico de la pandemia. Cuando la Junta cambió de criterio el 16 de abril de 2020, ya habían fallecido en la comunidad 1.929 usuarios y usuarias de residencias y viviendas tuteladas por COVID-19, confirmado o con síntomas compatibles. Hoy, Ana lucha desde la plataforma de afectados por la gestión de las residencias de Castilla y León para acabar con este tipo de injusticias. Se han entrevistado con grupos políticos en la Junta, con la Gerencia de Servicios Sociales y han concedido entrevistas a diversos medios de comunicación, de prensa, radio y televisión, denunciando públicamente lo que sucede en las residencias. La última entrevista ha sido con la Fiscalía General de la Sala de Derechos de Personas Mayores y con Discapacidad. Así que, sin más, compañeros y compañeros, damos la palabra a Ana Redondo, cuando quieras. Muchas gracias por tu presentación, Manuel, y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Bueno, como os ha comentado ya Manuel, yo me acerqué a la plataforma de afectados que se acababa de formar el año pasado, pues en primavera, en mayo, junio. Pues bueno, como os ha comentado Manuel, porque falleció mi madre y bueno, pues contactaron conmigo y empecé a trabajar con ellos y yo no tenía una experiencia previa en asociacionismo y en otro tipo de plataformas sociales, pero a mí me pareció que se vivieron unas circunstancias tan injustas que bueno, que yo desde lo que yo podía hacer, pues yo quería colaborar y quería hacer algo. Y esa ha sido pues mi principal motivación. Nuestra plataforma de Castilla y León, pues bueno, está compuesta por personas de las 9 provincias de la comunidad. No tenemos mucha experiencia ni mucho bagaje, pero sí que yo creo que hemos hecho algunas cosas importantes a lo largo de este poco más de un año que llevamos funcionando. Efectivamente, como os comentaba también Manuel, bueno, pues el año pasado tuvimos a finales de año reuniones con todos los grupos parlamentarios de nuestra comunidad para plantearles nuestra visión, para plantearles nuestras quejas y nuestras exigencias por cómo se había desarrollado todo y por cómo se seguían desarrollando las cosas en las residencias. La respuesta que tuvimos pues fue un poco, por desgracia, la esperada, ya que los partidos que estaban en el gobierno, que están en el gobierno aquí en nuestra comunidad, Partido Popular y Ciudadanos, pues no fueron muy receptivos a nuestras quejas ni a nuestras exigencias, porque para ellos, bueno, pues todo se había gestionado bien en la medida de las posibilidades que tenían.
se intentaba, como siempre, pues un poco, como diríamos de manera coloquial, echar balones fuera para buscar responsabilidades pues en el gobierno central, que nosotros desde luego no decimos que desde el gobierno central se hicieran todas las cosas bien, ni mucho menos, pero las competencias, no lo olvidemos, de los servicios sociales las tiene cada comunidad autónoma. Luego los partidos que no están en el poder ahora mismo, pues bueno, pues nos apoyaron más y sí que hemos recibido pues bastante apoyo de algunos grupos políticos y bueno, estamos especialmente satisfechos porque ahora esperamos que a partir del 15 de septiembre se ponga en funcionamiento por fin la comisión de investigación para intentar dilucidar y para dar respuesta a las familias sobre lo que ocurrió en las residencias, tanto en la primera ola como en las sucesivas. Esperamos que salga adelante porque, bueno, pues se han puesto todo tipo de impedimentos y demás, pero bueno, como asociación también, porque nos iniciamos como plataforma, pero luego ya nos hemos constituido en asociación legalmente, hemos dado otra serie de pasos, hemos presentado peticiones a la Comisión Europea para que se investigue lo ocurrido en las residencias en Castilla y León, que esta petición, pues bueno, después de tenernos casi un año pendientes, al final pues lo han, digamos, como desestimado porque se entiende que la responsabilidad es de los Estados miembros, no de la propia Unión Europea. Pero sobre esta cuestión seguiremos trabajando y estamos ya trabajando porque, bueno, pues queremos replantearlo para que esta investigación también desde la Unión Europea se lleve a cabo porque creemos que es fundamental que las instituciones y que la justicia pues entre por fin en lo que ocurrió en las residencias. También efectivamente pues nos hemos movilizado a través de medios de comunicación en cada momento pues pidiendo y exigiendo y reclamando y denunciando aquellos hechos que nos parecía que debían ser conocidos por toda la opinión pública. Principalmente hemos tenido una gran lucha con la cuestión de las visitas y las salidas dentro de las residencias, porque, bueno, como sabéis, en cada comunidad hay unos protocolos, ¿no?, de visitas, diferencian normalmente pues, si el centro tiene un brote activo o no lo tiene, y en nuestra comunidad, en concreto, en Castilla y León, pues, bueno, teníamos un protocolo bastante permisivo para lo que era el resto de comunidades. Desde principios de diciembre se supone que se permitía, en centros hablamos que no tuvieran brote activo de COVID, en ese momento. Se permitía una visita diaria de 1 hora de duración y luego, bueno, pues salidas también las que se quisiera, pues las personas que tuvieran movilidad y sus familiares o amigos pues quisieran acompañarlos para salir de paseo o tomar algo, ir a hacer un recado, pues también. Pero esto, por desgracia, aunque en el papel, como os digo, llevaba así y en el protocolo desde principios de diciembre, pues no se ha cumplido, no se ha cumplido en muchas residencias. Entonces, en esto hemos tenido una lucha muy activa, muy activa. Yo os puedo decir que personalmente un poquito desengañados porque no hemos visto tampoco que la administración se haya hecho en muchos casos eco de nuestras reclamaciones. De hecho, bueno, comentaba Manuel que nos habíamos reunido con la Gerencia de Servicios Sociales, no hemos llegado a reunirnos en ningún momento. Hemos presentado escritos, hemos presentado quejas, pero nunca nos han tratado de interlocutores válidos para nada. Incluso hace un par de meses hubo unos días de, vamos, pues como unas jornadas de trabajo sobre la nueva ley de residencias, sobre, en fin, y a nosotros ni siquiera nos han invitado. Eso no quita para que nosotros hayamos trabajado. Aquí en Castilla y León hay un anteproyecto de ley, de nueva ley de residencias, y a este anteproyecto pues hemos presentado pues como unas 50 enmiendas y 50 enmiendas y puntualizaciones porque pensamos que este anteproyecto pues bueno, está hecho de manera muy apresurada, no se han pensado las cosas y está hecho pues para salir del paso. Son palabras muy bonitas, pero al final no puntualiza nada, todo es muy vago y las cuestiones principales pues se las dejan en el tintero. También, como os ha comentado Manuel, estamos integrados desde hace unos meses en la plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarias de residencias,
porque consideramos que, bueno, el pertenecer a una organización estatal nos puede ayudar y es fundamental que siendo un grupo unido, apoyados también por plataformas que tienen más experiencia que la nuestra y que tienen pues bastantes años detrás de trabajo, pues pensamos que siempre la unidad hace que sea más fácil conseguir las cosas y conseguir que se nos escuche. Nosotros conservamos nuestra independencia, desde luego, como plataforma de Castilla y León, pero como os digo, estamos integrados en esta plataforma y en ello estamos trabajando activamente. Bueno, la crisis, la pandemia del COVID, lo único que, entre otras cosas, ha servido para poner de manifiesto pues todas las carencias que existen y que existían ya en las residencias de mayores de toda España y que ya pues estaban poniendo de manifiesto desde muchas asociaciones de usuarios y de familiares. Vamos a recordar que, bueno, pues más o menos ahora mismo pues llevaremos en nuestro país como unos 4,9 millones de personas contagiadas, unos 85.000 fallecidos. Y bueno, en datos de mayo, junio, hay que recordar que el 38% de los fallecimientos se han producido en personas que vivían en estos centros sociosanitarios. Es un porcentaje, como veréis, elevadísimo y desolador. Incluso hemos tenido comunidades pues, como la de Castilla y León, como la de Madrid, como Cataluña, en la que existieron protocolos que directamente prohibían o desaconsejaban la derivación de personas enfermas graves de COVID a los hospitales. Esto, bueno, pues lo que hizo fue condenar a miles de personas a una muerte segura. Esto es una tragedia de dimensiones que yo creo como no habíamos vivido en nuestro país desde la Guerra Civil. Y tenemos que recordar que esta tragedia ha tocado especialmente a la generación que sufrió esta guerra civil y que sufrió además la dictadura y que, bueno, y han sido precisamente ellos los más vulnerables y los más afectados. Aparte bueno, pues de una pandemia que resultó, pues que, pues vale, sí, que nadie se esperaba, que nadie estaba preparado, todo este tipo de cosas, consideraciones que desde luego se deben hacer, pero no podemos perder de vista que se han vulnerado los derechos. Se han vulnerado los derechos de las personas mayores que vivían en residencias. La propia comisaria de Derechos Humanos de la Unión Europea dijo que los pacientes infectados fueron abandonados en las residencias y entre los países a los que citó estaba España, porque verdaderamente se les abandonó en muchos casos. No recibieron la atención necesaria, no recibieron los cuidados ni curativos ni paliativos. En muchos casos, como os decía, ni se los llegó a derivar a hospitales, simplemente se los dejó morir. Siguiendo un poco con datos, tenemos que tener en cuenta que España es uno de los países con una de las más altas esperanzas de vida y que tenemos una población de mayores de 65 años que es aproximadamente de un 20% sobre la población total. Y en conjunto, las muertes por COVID se han concentrado un 70% de ellas en esta población mayor de 65 años. Hay que tener en cuenta también que bueno, pues que en las residencias hay una serie de rasgos pues bastante comunes que vemos que han hecho que una pandemia como esta se haya cebado especialmente con los residentes. En las residencias, últimamente y en los últimos años, las personas que ingresan pues con patologías múltiples, son personas muy frágiles. Si alguno tenéis experiencia con familiares o personas cercanas en residencias, casi todos acudimos a las residencias como último recurso, porque antes de llegar a la residencia hemos probado todo. Hemos probado la atención en casa, ocupándonos la propia familia, con ayuda externa, con personas contratadas internas, externas, a ratos, bueno, todo tipo de modalidades. Cuando se llega a las residencias es porque ya no queda otro remedio y porque las personas cuando llegan allí ya son muy, muy frágiles. Los fallos de respuesta para esta pandemia pues son evidentes, desde que no había equipos de protección, ni había test para diagnosticar, tampoco hubo un consenso en el abordaje y todo esto, bueno, pues fue el caldo de cultivo para esta desgracia y para esta tragedia.
Luego también me parece que es muy importante señalar que el modelo español de residencias es un modelo que a nosotros ya nos resulta inaceptable. Es un modelo que está basado en una idea de negocio y en una idea de rentabilidad. Y los servicios sociales no pueden estar basados en eso en ningún caso, en ningún caso. Y lo peor es que las administraciones han asumido esto y están colaborando en que el negocio en que el modelo sea un modelo economicista, un modelo basado pues, en que se enriquezcan pues, una serie de empresas, de fondos, de sociedades de estas filocatólicas que también regentan muchas residencias. Entonces, bueno, pues se ha priorizado el ahorro de costes, la no inversión en plazas públicas y, bueno, pues con todo esto, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas ratios de personal que son claramente insuficientes y que lo que hacen es que garantizan el beneficio económico de las empresas y, bueno, pues y el ahorro también de las administraciones en aquellas residencias que son públicas. Tenemos, por otra parte, una ausencia total de control en la gestión de las residencias. La capacidad de controlar y la capacidad de inspeccionar de la administración se queda corta. Estas inspecciones muchas veces son como que uno hubiera quedado con alguien en su casa para tomar café y ese día lo tienes todo en tu casa limpio, preparado y recogido. O sea, esa es la sensación que hay y esa es la triste realidad de las inspecciones en las residencias. Ese día todo está perfecto, todo el personal está allí, todos los residentes están felices y contentos y todo está estupendamente. Bueno, pues claro, pues cuando es una inspección de la que se ha avisado previamente y que se ha prefijado y que se ha preparado, pues claro, hay que ser muy torpe para que salga mal, ¿no? Pero bueno. Y luego también tenemos que tener en cuenta que en España las plazas de residencias están muy por debajo de lo que pide la Organización Mundial de la Salud para nuestro nivel de población de personas de más de 65 años. Tenemos que tener en cuenta que más del 73%, el 73% están en manos privadas, llegando en algunas comunidades al 80%. Este dato nos parece a nosotros, a mí me parece que es salvaje, porque al final lo único que pone de manifiesto es que se está dejando en manos privadas un servicio social básico como es la atención a las personas mayores y la atención a la dependencia. Y además, bueno, pues estos negocios de las residencias pues se han convertido en un prototipo de mercantilismo totalmente inhumano, llegándose en caso pues que, bueno, pues que todos conoceréis porque todos hemos visto pues noticias, vídeos que son verdaderamente aterradores, llegándose a prácticas inhumanas, a la vulneración de derechos, a una precarización de los trabajadores más absoluta, que lo único que hace pues, es que haya pues, una rotación continua de personal, pues que es lógico que las personas que trabajan en residencias, en cuanto pueden salir de allí y encontrar otro tipo de trabajo, pues salen huyendo por mucha vocación que tengan algunas, pues porque las condiciones realmente pues no son buenas. Creo que hay que ver un poco dentro de la gestión y del modelo residencial, creo que hay varias cosas que se deben plantear. La primera cuestión, sobre todo, es las plantillas de personal. La diferencia entre tener un final de la vida en una residencia que sea digno, feliz, que sea adecuado, a que sea un infierno, eso directamente lo marcan los ratios de personal. Hay que tener en cuenta que los ratios que se marcan por ley en el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que marca un ratio en general de 0,47 y de 0,28 en concreto para gerocultores, son ratios totalmente engañosos, porque las empresas y, bueno, y las residencias públicas también cuentan como que cada trabajador estuviera trabajando los 365 días del año. Entonces, nunca hay ese 0,28 de gerocultores por persona, nunca hay. Entonces, bueno, pues esto es directamente hacer la trampa cuando encima ya se está marcando un ratio muy, muy bajo.
Nosotros, vamos, yo pienso y nosotros como plataforma pensamos que los ratios deben estar fijados por turno, no contando el total de los trabajadores de una residencia. Pensamos que debe haber, por lo menos en los turnos de mañana y de tarde, un gerocultor para cada 4 personas residentes y en los turnos de noche un gerocultor para cada 10 personas residentes. Todos conocemos casos de residencias en las que hay un único gerocultor para toda la noche para residencias que tienen varios pisos. O sea, si algo ocurre, ¿cómo se entera de lo que está ocurriendo en el piso de abajo o en una habitación que está a 500 metros en esas residencias gigantescas que existen, ¿no? También pensamos bueno, pues que en las residencias la gente, por desgracia, cuando entra, rara vez mejora su estado de salud y su grado de dependencia. Por desgracia, la cuestión es que empeora. Entonces, esos grados de dependencia deben ser revisados continuamente para que las ratios de personal estén ajustadas a la realidad del momento, porque no es lo mismo una persona cuando ingresa en una residencia que al año de estar ahí. Probablemente y con casi total seguridad su grado de dependencia ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque se ha ido debilitando y por un montón de razones. Entonces, esos ratios deben estar completamente actualizados. Otra cuestión muy importante es la formación del personal. La formación del personal gerocultor, yo creo que, y vamos, si pensamos que debería ser como mínimo de auxiliar de enfermería con especialidad en geriatría. No puede ser que estas mismas grandes empresas, que son las que tienen pues, el mayor número de residencias privadas en España, luego se enriquezcan al mismo tiempo dando cursitos de formación que son subvencionados por las administraciones de 1 mes, 2 meses, a personas que no tienen ninguna formación ni preparación previa y con un cursito de 1 mes, pues ya los pongan al frente de cuidados diarios de personas que son pues realmente muy vulnerables y que necesitan ayuda para todo. Y también pensamos que ya con la experiencia que tenemos, el personal de residencias debería tener formación específica en pandemias. Otro punto fundamental es la atención médica, la atención sanitaria de los residentes. Todas las residencias deben tener servicio de médico y de enfermería, pero la atención médica general y el control de la salud se debe hacer desde los centros de atención primaria, que tienen que ser los que controlen y los que coordinen el estado de salud de cada persona. Y si estos centros de atención primaria tienen varias residencias a su cargo, pues por la zona, por el barrio, por el que esté, pues estos centros de atención primaria tendrán que dotarse del personal de médicos y enfermeras necesario para atender a estas personas residentes. Lo que no puede ser es hacer un sistema de salud paralelo y sin medios, que es lo que ocurre muchas veces en las residencias de mayores, ¿no? También pensamos que las residencias deben contar con un equipamiento médico mínimo, pues disposición de oxígeno para hacer un electrocardiograma, para poder hacer tratamientos endovenosos, en fin, cosas que nos parecen un poco básicas. También una cuestión que es muy importante y que después de la pandemia se ha agudizado todavía más es la atención psicológica que requieren las personas mayores en residencias. Aparte de que muchos ingresan pues con problemas de demencia, de Alzheimer, aunque no tengan estos problemas de entrada o al inicio, las residencias al final, por desgracia, resultan espacios muy deprimentes para las personas que allí viven, aunque tengan familiares, aunque se relacionen. Entonces, eso hay que cuidarlos. Supone un cambio muy brusco una persona que ha vivido toda la vida en su casa, siendo autosuficiente, hablando de personas que entran en una residencia mínimamente bien, pues bueno, pasar a una vida pues con tanta gente alrededor, con tan poca intimidad, pues en fin, pensamos que la atención psicológica es fundamental. Otra cuestión relacionada con la atención médica es la polimedicación. Tenemos que intentar, tenemos que ser conscientes primero que gran parte de la medicación que se está suministrando en las residencias, que la prescriben los propios médicos de las residencias, pues que hay mucha de esta medicación que realmente no es tan necesaria.
no es tan necesaria, pero bueno, pues existe mucho descontrol, existe duplicidad con la atención sanitaria de atención primaria, hay a mucha gente que se le está medicando y medicando sin ser realmente necesario y bueno, pues simplemente como por costumbre, ¿no? Y eso ya, bueno, con esto entramos también en la cuestión de las sujeciones. Las sujeciones, tanto las mecánicas como las farmacológicas o químicas, deben suprimirse, directamente deben suprimirse porque no es legal y además está comprobado que no mejoran muchos de estos problemas por los que aparentemente se supone que se recomienda o hay gente que recomienda o que hace uso de ellas, ¿no? Sino que muchas veces estas situaciones directamente las agravan, ¿no? Y bueno, pues hablando de la sanidad, las infecciones repetitivas, o sea, es una cuestión, las infecciones de orina son crónicas en las residencias. Cuando uno ingresa en una residencia, lo más normal es que al mes tenga una infección de orina. ¿Eso qué ocurre? Pues que claro, para paliar esta infección de orina, antibióticos, más antibióticos, más antibióticos, y luego, bueno, pues claro, ¿qué pasa? Hay poca higiene porque hay también poco personal. Son cuestiones fundamentales, pero hay que pensar en ellas. Entonces, bueno, pues pensamos que la cuestión de la atención médica es fundamental. Hay que priorizar la atención de las personas mayores. Por supuesto que nunca más hay que volver a apartarles de recibir los tratamientos que precisan o la atención hospitalaria en los casos en los que sea necesario. Esto no podemos permitir como sociedad que vuelva a ocurrir. Y bueno, pues también tenemos que las residencias tienen que retomar sus actividades, tienen que retomar pues todo lo que contribuye a la estimulación de las personas que allí viven, porque lo que no puede ser es dejarlos en un sillón y que allí permanezcan horas y horas con la excusa del COVID o con la excusa de lo que sea. Eso no puede ser porque bueno, hay ya muchos estudios de geriatras que confirman que este confinamiento que han sufrido las personas mayores en residencias pues ha tenido unas secuelas terribles, ¿no? a nivel psicológico. Entonces, bueno, pensamos que esto se debe estudiar y se debe poner de manifiesto bueno, que no podemos volver a esta pérdida de derechos que han sufrido estas personas y a la que parece pues que gran parte de la sociedad y la administración también pues han asistido pues sin hacer nada y dejando pues total impunidad a que cada residencia pues gestione las cosas como le parezca. Una cuestión fundamental que ya, bueno, pues comentaba antes brevemente, es la cuestión de la inspección y los controles de calidad de los servicios. Las residencias deben inspeccionarse y deben inspeccionarse con total transparencia. El resultado de esas inspecciones debe ser público. No debe haber este oscurantismo y esta opacidad, no. Igual que nosotros, antes de ir a un restaurante o de reservar vacaciones en un hotel, podemos leer comentarios y opiniones que vale, sí, que muchas veces entendemos que hay opiniones sesgadas y otro tipo de cosas, pero en fin, hoy en día tenemos acceso a muchísima información. Pues ¿por qué esta información sobre las residencias no podemos acceder a ella cuando un familiar o cuando una persona decide ingresar en una residencia? Tenemos derecho a saber si una residencia ha tenido sanciones, si se han cometido infracciones, y esto para eso tiene que ser transparente y también tiene que ser independiente del poder político y de los intereses empresariales, y para eso, pues bueno, hay que dotar de inspectores independientes a todas las comunidades autónomas para que puedan ejercer esta tarea y se puedan realizar inspecciones reales, inspecciones sin preaviso y luego informar del resultado de estas inspecciones pues a los órganos de participación de familiares en el caso de que existan, porque en la mayoría de los sitios no están ni contempladas, y bueno, pues para que las personas, los familiares y los residentes pues puedan tener la información de primera mano. Y tiene que haber pues un registro único de entidades prestadoras de servicios en cada comunidad en el que se sepa pues las residencias, a qué empresa pertenecen, cuántos trabajadores tienen, cuántas plazas ofrecen y luego todo este tipo de control. El control de calidad debe ser periódico y además, bueno, pues la cuestión de la calidad en el ámbito empresarial está muy desarrollado, entonces no sabemos por qué no se puede incluir en esta cuestión
tan delicada como es las residencias en las que viven pues, las personas más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Hay que recabar información y hay que hacer, bueno, pues un control verdaderamente que sea exhaustivo. Otra cuestión dentro de la calidad que se podría englobar es la cuestión de la alimentación. Hay que pensar que, bueno, pues como esto es un negocio, ¿no? Y es un negocio muy grande, pues claro, para abaratar costes y conseguir mayores rentabilidades, pues lo primero que han hecho muchos grupos empresariales y muchas residencias ha sido abaratar costes de los menús. Hay menús que son verdaderamente en muchas residencias y por desgracia, por lo que yo conozco, en la gran mayoría de ellas, los menús son infames, verdaderamente infames. Supuestamente los elaboran nutricionistas y dietistas, pero bueno, hay que ver la calidad de estos alimentos que verdaderamente tienen muy poco aporte nutricional, muchos de ellos. Hablamos de comidas insulsas, de comidas recalentadas, de comidas verdaderamente espantosas y que hacen que en muchos casos las personas se vayan debilitando cada vez más, tengan carencias de vitaminas, tengan carencias de hierro. Sabemos y hemos encontrado muchos casos de personas que han llegado a un hospital no solo deshidratadas ya, o sea, sino directamente desnutridas. Esto realmente es aterrador y a mí me parece desolador. Otra cuestión muy importante con respecto a las comidas es la cuestión de los horarios. Los horarios de comidas de las residencias son realmente absurdos. En muchas de ellas se desayuna a las 10, 10 y media de la mañana, se come a la 1, se merienda a las 5 y se está cenando a las 7 y media de la tarde. Eso quiere decir que desde las 7 y media de la tarde hasta las 10, 10 y media de la mañana pueden pasar tranquilamente pues 14, 15 horas sin haber ingerido ningún alimento y en muchos casos sin haber tenido ni siquiera acceso a beber agua, las personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Y a esto le unimos que la medicación, que muchas veces está pautada en 3 tomas diarias o 2 tomas diarias, se une a las comidas, con lo cual medicación que tenía que haberse tomado cada 8 horas se está concentrando en 12 horas toda la medicación del día. Y eso pues no puede ser, porque es un peligro directamente para la salud, ¿no? Las residencias, pues bueno, yo creo que lo fundamental es que la sociedad sea consciente de que no pueden ser entendidas como un negocio privatizado. Comentábamos antes los porcentajes, ¿no? Que en muchas comunidades llega al 80% de residencias privadas. Residencias privadas, en la mayor parte de los casos, con un coste mensual, con unas mensualidades que para la inmensa mayoría de las familias es inasumible. Hablamos efectivamente, estoy viendo aquí un comentario de Santiago Tornero, 2.000, 2.300, 2.400 euros mensuales. Vamos a ver, ¿qué economía se puede permitir eso? Y luego, aparte de eso, medicación, aparte de eso, podología cuando se necesite, peluquería, en fin, más luego vestirse, más luego tal. O sea, es imposible asumir esos costes para muchísimas familias, ¿no? Entonces pensamos que las comunidades autónomas deben establecer planes urgentes de creación de residencias públicas que cubran el déficit que hay y que faciliten el acceso de la ciudadanía a una residencia pública de calidad y en un entorno próximo. Lo que tampoco nos vale es que te den plaza en una residencia a 200 kilómetros de tu localidad de origen o de donde has vivido toda tu vida. Eso es una manera más de vulnerar derechos, de desarraigar a la gente y de pensar que, bueno, pues que son personas que ya no tienen nada que ofrecer ni nada que aportar, y no es así. No es así y no podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, bueno, pensamos que es fundamental que exista este plan para que se creen, se construyan y se garantice un acceso a una plaza pública. Y que, bueno, y que estas plazas públicas presten atención a las personas a lo largo de su vida y también en función a la evolución de sus necesidades y del grado de dependencia, ¿no? Nosotros lo que queremos es que una residencia, el modelo imperante ahora mismo es un modelo, digamos,
hotelero, ¿no? Que te venden una residencia, pues en algunos casos pues muy bonita, con unos servicios muy tal, todo muy bonito de cara al exterior, pero luego con unos déficits de atención pues verdaderamente terribles, ¿no? Nosotros creemos que las residencias deberían ser un hogar para las personas. Para ello, un hogar nunca va a poder ser una residencia de 200 plazas, de 150 plazas. Eso no puede ser. Las residencias, en mi opinión, deberían ser pues como máximo de 50, 60 plazas para garantizar que pueda haber pues un sentimiento de convivencia y un sentimiento de pertenencia a algo, que las personas mayores tampoco se desorienten, porque en esos espacios tan grandes las personas pues es imposible que puedan entender ni dónde están ni hacerse un poco con la vida de allí. También pensamos que es fundamental que las residencias dispongan de habitaciones individuales. Entendemos que es más costoso, pero entendemos que las personas, porque sean mayores, no tienen que perder el derecho a su privacidad y el derecho a su intimidad. Y luego, además, hemos comprobado tristemente que el hecho de que la mayoría de las residencias ofrezcan un porcentaje, casi en muchas del 80, 85, 90% de plazas en habitaciones dobles, ha hecho imposible el aislamiento en casos de pandemia, ¿no? Porque al final las habitaciones eran dobles y era imposible aislar a las personas que estaban infectadas. Unido a todo esto viene siempre la ley de dependencia, que bueno, pues creemos que primero el gobierno tiene que pagar la deuda que existe con las comunidades para que puedan aplicar de mejor manera la ley de dependencia. Las listas de espera tienen que terminar, porque no puede ser que haya meses y meses de espera y que, por desgracia, todos conocemos casos que cuando llega la resolución la persona tristemente ya ha fallecido. Y bueno, no queremos pensar mal, ¿no? Que es un dinero que se ha ahorrado la administración, pero es muy triste que sea así. Y la ley de dependencia, que a muchos, pues bueno, ilusionó en su momento, pues hace falta que haya recursos y hace falta pues que existan en cada administración los medios para que estas solicitudes se tramiten en el tiempo que marca la ley y que las personas puedan tener acceso a esas ayudas. Unido a todo esto, también un punto que me gustaría que no olvidáramos es la prevención del maltrato y la protección de los derechos fundamentales. Hay que garantizar en todo momento los derechos fundamentales de los residentes, su libertad de movimientos. No son personas de segunda categoría, ni mucho menos. Tienen derechos como todos nosotros. Y bueno, pues todos habréis escuchado en las noticias, ¿no? Que cuando en España, el verano pasado, estoy hablando, pues habían abierto los bares, la gente se estaba yendo de vacaciones, en fin, parecía que había el mundo vuelto a la normalidad. Las personas mayores que vivían en residencias estaban encerradas en muchos casos estaban encerradas. Y esto no entendemos cómo puede ser posible que la sociedad haya permanecido impávida ante una vulneración tan grande de los derechos, ¿no? Otra cuestión ya todavía más peliaguda es el maltrato, y ante esto pues pensamos que debería haber, por supuesto, tolerancia cero, y debería haber pues bueno, protocolos que igual que todos conocemos que existen protocolos que cuando un menor llega a un centro de atención primaria o llega a un hospital con signos de maltrato, pues todo se pone en funcionamiento y de oficio pues se pone en marcha la administración para ver si efectivamente ha existido un maltrato y poder ponerle remedio. Debería existir el mismo protocolo que, por lo que me he enterado yo recientemente, parece que sí que existe, pero que los médicos lo desconocen totalmente, para las personas mayores. Estamos hartos de ver personas mayores que llegan a los hospitales desnutridos, deshidratados, con úlceras por presión tremendas, y luego ya, bueno, pues por no hablar de la dejación que ha habido de funciones en la administración y también dentro de las direcciones de las propias residencias, para no poder poner fin a estas prácticas de personas desalmadas que trabajan en residencias y que abusan desde todo tipo de abusos de las personas que allí viven, ¿no? Hoy mismo he visto una noticia de una persona, de una cuidadora de una residencia que había, no sé de qué manera lo había hecho, porque es que no he querido ni leerlo,
que había robado 10.000 euros a una residencia, y a una residente, perdón. Y luego, bueno, pues me imagino que todos pudisteis ver el año pasado vídeos de aquellas dos individuas riéndose de una persona mayor, o sea, en fin, esto no puede existir. Esto, las direcciones tienen que estar muy vigilantes. Para ello es fundamental que la persona que entre a trabajar tenga una formación, que no se contrate a cualquiera sin tener ni una referencia ni una capacitación, en fin, esto nos parece que no puede volver a ocurrir. Y un punto también que me parece importante es la representación y la participación. Los usuarios de residencias deben poder participar de la gestión. Vale, está bien, todos sabemos que hay muchas personas con graves problemas de demencias, de Alzheimer y demás, pero bueno, hay personas que pueden expresar su opinión, que pueden decir sus cosas y todos tienen derecho a ser escuchados de una manera o de otra. Así como los propios residentes, también los familiares necesitamos que se nos escuche, porque a los familiares se nos ha apartado totalmente. Si antes ya las residencias eran sitios bastante opacos, ahora ya con la excusa del COVID, ahora ya esto se ha convertido pues un poco en el Triángulo de las Bermudas. Nadie sabe lo que pasa allí dentro. No se puede acceder a las habitaciones, no se puede acceder a nada, no sabemos lo que allí pasa. En fin, esto no puede ser. O sea, las residencias tienen que abrirse a los familiares, tenemos que saber, y luego por otra parte es fundamental que existan en todas las comunidades autónomas, que esté establecido por ley que todas las residencias deban tener unos consejos con representación de los residentes perdón, y de sus familias, para que puedan formar parte de la vida diaria de las decisiones. Y a las familias, las administraciones nos tienen que tomar de una vez ya como interlocutores válidos, porque está muy bien que tengan en cuenta a la patronal, que tengan en cuenta a los empresarios, que tengan en cuenta a las empresas del IBEX 35, pero también es fundamental que, bueno, pues que las personas que formamos parte de esa vida de las residencias, como son los residentes y sus familias, porque, a ver, la mayor parte de las personas no olvidan a su familiar en una residencia. Habrá casos, que no lo digo y son muy tristes, como también los casos de las personas que no tienen a nadie, que están tuteladas por la administración, pero la inmensa mayoría tienen familiares, amigos que se ocupan de ellos, y nosotros queremos formar parte de esa vida allí y queremos estar informados y queremos poder decidir dentro de lo que sea razonable, por supuesto, pero tenemos que estar ahí. Veía por ahí ahora mismo también un mensaje sobre la vacunación. Por favor, la vacunación, o sea, ¿en qué cabeza cabe que haya? Bueno, esto yo lo abierto como opinión personal, pero que en qué cabeza cabe que una persona que trabaja como gerocultor en una residencia no se quiera vacunar, teniendo acceso. Y luego, ojo, no solo que no se quiera vacunar, es que luego hemos visto que durante todo este verano en todas las residencias ha entrado personal nuevo, pues para sustituir vacaciones, para sustituir todo tipo de cosas, personal que ha entrado sin que la administración se preocupara de facilitar la vacuna. Yo, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, leía la noticia de que creo que ha sido en el mes de agosto, estaban vacunando a los chavales que se iban a ir de Erasmus en septiembre y en octubre, que me parece fenomenal porque la movilidad es fundamental. Yo disfruté del programa Erasmus en su momento y me pareció una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, y por supuesto que tienen que salir al extranjero y salir vacunados, pero no había habido la misma previsión para vacunar a todo el personal nuevo que se había incorporado en residencias. Esto es indecente, esto es indecente. A mí me lo parece, desde luego, y que la vacuna debería ser obligatoria, pues sé que esto es controvertido, pero mi opinión personal es que sí, que la vacuna debería ser obligatoria. Y si no, lo siento mucho, si no te quieres vacunar porque no te da la gana, porque te da miedo o por el motivo que sea, pues lo siento, te buscas otro trabajo o que tu empresa te lleve a un puesto donde no tengas acceso o no tengas que estar en contacto directo. Porque vamos a ver, es que lo que es realmente absurdo y que yo no sé tampoco en qué cabeza cabe, es que hayan estado poniendo todo tipo de restricciones para las visitas de las familias, cuando vas de visita a ver a tu familiar, yo ahora cuando voy a ver a mi padre, que por desgracia está en una residencia, yo voy 1 hora.
yo salgo de paseo porque mi padre tiene movilidad y podemos salir de paseo. Él va con su mascarilla, yo voy con mi mascarilla, damos un paseo, nos sentamos en una terraza, nos tomamos un descafeinado y volvemos. Yo como visitante y como familiar no tengo el mismo contacto físico con mi padre que tiene la persona que le ayuda a asearse, que los ayuda a comer, que les ayuda a limpiarse, en fin, que va al baño con ellos. No es el mismo contacto físico y estamos permitiendo que personas sin vacunar cuiden a nuestros familiares y luego todo tipo de restricciones para ir tú allí un rato con una mascarilla, con todo, en fin, es realmente ridículo. Entonces, bueno, pues la cuestión de las vacunas a mí la verdad es que me enciende mucho, pero porque me parece que bueno, pues que debería ser, yo en mi opinión, obligatoria para todos. Y bueno, y ya por terminar, que me estoy alargando mucho, la cuestión de las visitas y de las salidas, de verdad que es fundamental seguir peleando por ello y no dejar que hagan lo que cada residencia quiera, saltándose los protocolos de la propia administración y luego la connivencia de la administración, que como no ha ejercido ninguna función de control ni de supervisión, pues ha permitido que en cada residencia se hiciera directamente lo que a cada director o directora le parecía bien o lo que al grupo empresarial pues daba por hecho hacer. Esto no podemos permitir que siga ocurriendo, que es que sigue ocurriendo en muchas residencias. Yo, mira, hace una semana o 10 días ha contactado conmigo un chico de Extremadura, porque en Extremadura, pues por lo visto no hay asociaciones, no hay plataformas y le dieron mi contacto como cercano, ¿no? De Castilla y León y demás. Y este chico, que es un chavalillo joven, está desesperado porque hace 1 mes y medio que no puede ver a su abuela. Vale, en la residencia de su abuela hay un brote de COVID, pero su abuela no está infectada ni lo ha estado nunca. Las residencias deberían estar sectorizadas y las personas que no están infectadas pues deberían poder hacer vida más o menos normal. Esto no puede ser. Y luego ya, por último, y bueno, ya la cuestión de la justicia. A mí me parece fundamental que la justicia entre de una vez en las residencias y se vea lo que ha ocurrido. Bueno, yo he visto, y me imagino que muchos de vosotros, si habéis seguido este tema también, autos verdaderamente escandalosos que llamaban, o sea, que prácticamente pues nos cuestionaban a los familiares como que éramos personas que nos regodeábamos en el dolor. No, vamos a ver, lo que queremos es saber lo que ha ocurrido y lo que queremos es que se haga justicia porque aquí ha habido una denegación de auxilio, una omisión del deber de socorro, ha habido homicidios imprudentes en muchos casos. Y aquí parece pues que, bueno, pues que no ha pasado nada. Pues sí que ha pasado. Entonces, nosotros exigimos a las fiscalías que investiguen, porque para eso están, para investigar y para garantizar los derechos de los ciudadanos. Y entonces, bueno, pues nosotros, como os comentaba antes Manuel, hemos tenido ya una reunión con la fiscala general de Sala de personas mayores y dependientes, que es una persona, pues la verdad de decir, pues muy, muy agradable, muy cercana, que bueno, pues está dispuesta a colaborar, pero tienen que empezar a trabajar y los casos tienen que empezar a salir, porque si no aprendemos de esto y si no hay responsabilidades legales y penales para todas las personas que han permitido que esto haya ocurrido. Y ojo, no solo en la primera ola, que en la primera ola fue, pues bueno, pues sí, los protocolos de no derivación en muchas comunidades y otro tipo de cuestiones, pero en las siguientes olas sucesivas también ha habido muchas muertes muy extrañas, ha habido muchas circunstancias muy extrañas, se ha seguido dejando eso a cada residencia que hiciera lo que quisiera, no se ha respetado la sectorización, se ha permitido que volviera a haber brotes. En fin, creemos que eso no puede ser. Hay que investigar, creemos que hay que apoyar desde todos los colectivos y desde todas las plataformas sociales las comisiones de investigación, las comisiones de derechos humanos, porque esto hay que investigarlo, porque no podemos permitir como sociedad, de verdad, que esto vuelva a ocurrir. Y bueno, pues he hablado muchísimo. Yo creo que he dicho las ideas principales que quería compartir con vosotros, y ahora pues dejo la palabra a Isa y voy a beber agua antes de ahogarme. Mientras va levantando la mano para pedir palabra. Gracias, Ana. A ver, ahora ir levantando la mano. ¿Quién quiere intervenir para cerrar las preguntas que consideréis? Me da tiempo de beber, Ana, que no se anima nadie de momento. Bueno, ya empiezan. Bueno. Agustín.
Sí, buenas tardes. Vamos, yo soy reiterativo ya porque ya expliqué mi experiencia en otra ocasión. Pero vamos, yo tengo la experiencia de cuando estuve en el ayuntamiento de Pinto, pues queríamos crear era un pueblo de 30.000 habitantes entonces, y queríamos crear una residencia de ancianos de carácter municipal. Estuvimos buscando estatutos por todos los sitios y no encontramos nada más que en un sitio por ahí por La Coruña o por Gijón o por ahí, en algún sitio así, por el norte. Y al final lo conseguimos. Hicimos una residencia de carácter municipal para 32 ancianos, nada más, que era la demanda que había. Y para 32 ancianos plantamos una plantilla de 17 personas. 17 personas, entre ellas, por aparte de la directora, 3 gobernantas, una psicóloga que era también en dietética, auxiliares de clínica en geriatría y 17 personas. El comedor lo sacamos a subasta a una familia que tenía un bar y empujó y se quedó con ello, pero con la condición de los precios que nos iban a cobrar por las 3 comidas, o sea, las 4 comidas, el desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, 5 comidas. Pero con la condición de que ellos podían sacar un beneficio porque la gente de la calle también podía comer allí. Entonces, estos precios eran distintos, pero comían lo mismo, con lo cual nos valía para saber qué comían los ancianos, si era bueno o era malo, aparte del personal. Eso por un lado. El médico lo teníamos concertado con el Insalud, iba 2 veces a la semana a visitar, tenía un despacho para visitar. Iban los residentes que tenían un tratamiento, pues en vez de ir al ambulatorio, pues iban allí al médico. La verdad es que eran válidos la mayoría. Entonces, podían salir cuando querían. Desayunaban, se iban a dar una vuelta, compraban el periódico y tal. La financiación la conseguíamos el 90% de la pensión que tuvieran, y al que no tenía pensión le dábamos 5.000 pesetas, entonces eran pesetas, para sus gastos, al que no tenía pensión. Con lo cual teníamos un déficit, teníamos que aportar 57 millones al año, que el señor presidente de la Comunidad de Madrid nunca quiso poner, lo ponía el ayuntamiento. Y la verdad es que teníamos hasta la tabla, o sea, hasta el mármol para cuando había una defunción, porque cuando había una enfermedad se le mandaba al hospital como cada quisquio, o sea, como si estuvieran en su casa, iban al hospital. Cuando los daban de alta, en vez de irse a su casa, se venían a la residencia. Y si se morían, porque tenían un tratamiento, y a lo mejor no tenían un tratamiento exhaustivo, y perecía esa persona, teníamos una sala aparte después del médico, aislada a un extremo, donde tenía una puerta para que entraran las vecinas y eso, como un tanatorio, con un cristal, una nevera, con un mármol, y ahí se le despedía a la persona. Pero con el fin de que los demás no se dieran cuenta, porque a algunos les afectaba bastante. Bueno, y claro, fue una experiencia preciosa. O sea, para nosotros fue llegar y tocar el cielo, porque teníamos esa sensación de que la gente tenía su casa, pero se encontraban solos. Y o tenían que hacer ayuda a domicilio o los llevabas allí, y ellos allí eran felices porque se relacionaban, se veían el periódico, y tenían sus médicos, sus enfermeras, no sé qué. Y la verdad es que fue una experiencia buena hasta que salimos del gobierno. Cuando salimos del gobierno, llegó el PSOE y lo derribó aquello, lo quitó, lo dejó para otra cosa y lo adjudicó a una empresa privada. Pero quiero decir que sí que hay experiencias
y que efectivamente para ganar dinero no es. El que gana dinero es porque se lo quita a los abuelos. Claro. Y ya está, o sea, no hay más, porque déficit es, aunque cobres lo que cobran de pensión, tienes déficit, porque necesitas un servicio, pues, como digo, manda, para que terminen sus días, pues bien, no por ahí tirados. Entonces, bueno, yo solamente quería aportar esta experiencia mía para ver si sirve de algo, nada más. Gracias, Agustín. ¿Algo que decir, Ana? Pues que a mí este tipo de iniciativas y de experiencias a mí me parecen muy positivas y creo que si esto estuviera más extendido, como sí que ocurre en países del norte de Europa, ¿no? Que hay pues como gente que se agrupa para vivir entre ellos, para aportar cada uno lo que puede y luego ya pues es que sería lo ideal, porque desde luego que una vida así en comunidad, pues como nos ha comentado el compañero, en el que puedes estar con tus vecinos de toda la vida, en un entorno cercano, comiendo una comida rica igual que el que se va a comer, pues tal. Pues y un poco estando en un sitio accesible y fácil para ti, pero es que estos macro sitios de 200 plazas, 250 plazas, en muchos casos tan lejos de tal, pues es imposible. Ya te he apuntado, Juan. Luis Páramo, adelante. Mira, como me he incorporado un poquito tarde, no quiero duplicar las preguntas. Cedo el turno a mis compañeros y luego ya escucho, si os parece bien, las preguntas de los compañeros. Vale. Gracias. Venga. Javier Garzón. Buenas. Bueno, muchas gracias, Ana, por contarnos tu experiencia y la de tus compañeros. Veréis, yo creo que aquí debíamos de sacar tres conclusiones, porque son los tres caminos o las tres luchas que tiene ahora mismo cualquier movimiento reivindicativo de residencias. El primero, fundamental, es que hay que acabar con este tipo de modelo. Con este tipo de modelo se pueden acabar única y exclusivamente con leyes o con actitudes políticas. Y acabar con este tipo de modelo, por ejemplo, hay cosas, Ana ha dicho ahora, macro residencia de 200, 300 personas. Claro, porque eso es lo rentable. Bueno, pues una de las cosas que hay que plantearse para legislar es que no pueda haber macro residencias. Cuando tú las residencias las haces muy pequeñas, ya no son atractivas para los grandes fondos capitalistas. Porque ya no son negocios. El negocio se saca por la macroestructura. Entonces ese sería uno de los cambios. También para impedir todos estos problemas de residencias y cosas de esas, porque no nos olvidemos que el sistema en España es un sistema terminalista. Para impedir, pues necesitaríamos que se cumpliera de verdad la ley de promoción de autonomía personal y de ayuda a las personas en situación de dependencia, que se dotara de medios y se cumpliera de verdad. Para eso que necesitaríamos también un servicio de atención a domicilio, que por cierto está en manos de las mismas empresas que llevan las residencias, que fuera igual, 100% digno, público y de calidad. Entonces, tenemos tres y hay una tercera vía que por supuesto ahora mismo es fundamental, que es defender a las personas que siguen viviendo en las residencias, que aparte de perder sus derechos, pues están perdiendo, iba a decir su dignidad, pero la dignidad no la puedes perder, pueden intentar arrebatártela, o sea que no sería el término concepto. Y por supuesto que paguen los culpables, porque aquí ha habido una gestión maliciosa y todos lo sabemos. Entonces son tres vías que van unidas, pero que son distintas. Una, acabar con este modelo, 30 segundos. que es un modelo malicioso. Dos, defender a las personas que todavía viven en este modelo. Y tres, que paguen los culpables. Y ya está. Gracias, Javi. Ana. Pues sí, de acuerdo, desde luego que sí, que hay que empezar a que se muevan las cosas y a que seamos todos conscientes de que este modelo pues debe acabar. Lo que no puede ser es que se sigan los anteproyectos o las leyes que se sigan haciendo al respecto, pues que sigan siendo más de lo mismo,
poniéndoles mucha literatura y mucho adorno, pero que al final sigue siendo más de lo mismo. Y al final, pues si no regulas el personal y si no regulas las ratios de manera conveniente y otra serie de cosas, pues al final acabaremos en lo mismo, lo llamemos como lo llamemos. Pero bueno, hay que pensar y hay que pensar que hay esperanza y que las cosas pues pueden cambiar. Julieta Alba. Vale, muchas gracias, Ana, por tu exposición, me ha parecido muy completa. Y yo me quería quedar te voy a hacer 3 preguntas. Has hablado de la reunión con la Fiscalía, quería que nos contaras cómo va todo el tema legal en qué situaciones estáis. La comisión de investigación que va a ser en el Consejo, en las Cortes de Castilla y León, sé que empieza ahora primeros, pero estáis personados vosotros como plataforma. ¿Qué contactos habéis tenido con los partidos políticos que van a estar en esta comisión y demás? Y luego, pues la gran esperanza, ¿no? O sea, ahí tenemos el anteproyecto de residencias que se quiere aprobar en Castilla y León. Yo me lo he leído por encima, me parece, como tú has comentado antes, bastante deficitario, bastante chapuza, pero yo creo que ahora es el futuro. ¿Qué modelo vamos a presentar o qué modelo queréis presentar para que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿no? Estamos hablando de estos modelos que han comentado antes los compañeros, de residencias más pequeñas, de sectorizar los servicios, de grupos, hacer tipo hogar. Yo creo que ahora nos tenemos que centrar también no solamente en la denuncia y pedir justicia por todo lo que ha pasado en la residencia, sino que también ahora centrarnos un poco qué modelo de residencias queremos e intentar que se cumpla nuestro modelo. Ya con la experiencia que tenemos creo que sabemos bastante lo que queremos al respecto. Por lo menos sabemos lo que no ha funcionado o ha funcionado fatal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Gracias, Ana. Sí, gracias por tus preguntas, Julieta. Pues a ver, sobre la reunión con la Fiscala General de Sala, pues la verdad es que a mí me pareció bastante productiva porque, bueno, pues fue un primer contacto a un nivel muy importante, porque al final es la máxima persona responsable de esto. La cuestión es que las fiscalías estas de sala especializadas en personas mayores y dependientes, que hay una en cada provincia de nuestro país, no llevan casos penales. Al no llevar casos penales, pues claro, su ámbito de actuación se ve bastante reducido. La fiscala general se incorporó hace pues como un año aproximadamente en su puesto, o algo más de un año. Entonces, bueno, están yo creo que empezando a trabajar y empezando a rodar. Sí que ha puesto a nuestra disposición, pues bueno, distinta documentación, varias cosas que nos parecen importantes, nos ha dado datos sobre pues, los casos que ahora mismo hay todavía vivos en las distintas fiscalías, ¿no? Los casos que se han desestimado. Entonces, bueno, yo sí que tengo que decir que yo tenía una impresión errónea, como que todo se había desestimado, y no es verdad. Hay muchos casos que siguen adelante. Lo que ocurre es que, claro, siguen adelante, no sabemos en qué acabará la cosa. Esta señora, pues la verdad es que está muy dispuesta a colaborar. Y bueno, pues a mí me pareció un contacto, la verdad, muy interesante. También ella nos comentó que estaba a favor de una ley de derechos de las personas mayores, que a mí esto me parece también fundamental. Igual que se ha aprobado pues, una ley para los derechos de la infancia, me parece que una ley para los derechos de las personas mayores pues me parece básica para seguir trabajando. Entonces, nosotros, bueno, pues vamos a continuar los contactos con ella para, bueno, pues para que nos siga teniendo informados y ella lo que sí que nos dijo y nos hizo mucho hincapié en ello es que las fiscalías necesitan saber. Entonces, las fiscalías necesitan que seamos los ciudadanos los que vayamos con los datos a pedirles que se investigue. Porque, claro, que ellos vayan, digamos, por iniciativa propia a investigar cosas, pues es un poco más difícil. Entonces necesitan que el ciudadano vaya, que además en principio
Tú para ir a poner una denuncia a una fiscalía no te hace falta contar con abogado, no te hace falta contar con procurador. Entonces, bueno, pues esto sí que es importante y que la ciudadanía un poco lo sepa, ¿no? Que es algo, un recurso que está ahí y un recurso accesible. Sobre la comisión de investigación en Castilla y León, pues bueno, los que seáis de esta comunidad sabéis que hubo un primer intento, que al principio, que la primera vez pues no se pudo llevar a cabo pues por la negativa del Partido Popular y Ciudadanos, que son los partidos que están en el gobierno en nuestra comunidad. Y luego, pues bueno, finalmente, como hubo aquí un pequeño baile en la comunidad de una consejera, de una procuradora, perdón, de Ciudadanos, que se salió del grupo parlamentario y se fue al grupo de los no adscritos, pues gracias a su voto a favor, pues al final ha salido la comisión adelante. Se habilitó el mes de julio para sesiones, para que pudieran empezar a trabajar, pero el Grupo Popular y Ciudadanos no designaron a los procuradores que querían que le representaran en esta comisión, porque todo su afán era que la comisión no investigara solo la actuación de los responsables de la comunidad, sino que se investigara la responsabilidad del gobierno de la nación. Entonces, bueno, a ver, las competencias las tenían ellos, tanto de sanidad como de servicios sociales. La orden de no derivación a hospitales no partió del gobierno central, sino que partió de la propia Consejería de Servicios Sociales, vamos, de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Gerencia Territorial de Sanidad. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Nosotros como plataforma estamos invitados cuando comiencen las sesiones, ¿no? Que esperemos que tienen de plazo hasta el día 15 de septiembre para decir quiénes van a ser sus representantes. Esperemos que allí puedan empezarse los trabajos ya. Y a nosotros, el Grupo Socialista, que he de decir que en nuestra comunidad hemos recibido bastante apoyo, ¿no? dentro de nuestras demandas. Y bueno, pues nos ha invitado para que estemos allí, para que hablemos, para que expongamos nuestra experiencia y expongamos lo que nosotros pedimos y lo que nosotros queremos que se investigue. Porque las familias necesitamos saber, las familias... A nosotros no nos está manipulando nadie está comerciando con nuestro dolor y nadie quiere sacar vamos, en nuestro caso yo no quiero sacar ningún rédito ni nadie de esta desgracia que hemos sufrido, ¿no? Muchas familias en este país. Lo que queremos es que se investigue y que se haga justicia y que esto no vuelva a pasar. Entonces, bueno, yo tengo confianza en que en este caso la Comisión de Investigación en Castilla y León pues pueda poner de manifiesto lo que ocurrió y sobre todo para que no vuelva a pasar. Y he lamentado mucho pues que en la Comunidad de Madrid pues al final no saliera y en otras comunidades pues que tampoco haya salido. Esperemos a ver lo que pasa. Yo quiero estar esperanzada y quiero ser positiva y pensar que vamos a tener resultados. Y ya pues sobre el modelo de residencias, el anteproyecto este de ley que se ha presentado en Castilla y León, pues como comentábamos, muy apresurado, muy chapucero, muy redundante en lo mismo, al final cambiar las cosas de nombre, pero dejarlo todo igual. Nosotros hemos presentado más de 50 propuestas para este anteproyecto de ley. Y bueno, pues el modelo que queremos pues es un poco pues lo que os he comentado antes. O sea, a mí no me vale con decir, es que buscamos un modelo centrado en la persona. Pues hombre, claro que va a ser en la persona, a ver, no va a ser en, yo qué sé, en los gatos ni los perros, pues claro que son personas, ¿no? Lo que queremos es, lo primero, que haya personal suficiente, que las ratios no sean ratios engañosas, que luego cada uno puede manipular y puede interpretar en su beneficio para ahorrar costes de personal. Queremos que el personal tenga formación, eso nos parece fundamental. No puede ser que uno con un cursito de un mes entre a trabajar. Queremos también, pues lo que comentábamos antes, pues que haya inspecciones que sean reales, que sean garantistas, que sean luego transparentes para la ciudadanía, para las familias, para los propios usuarios. Queremos que los usuarios y que sus familias puedan participar. Queremos que la atención sanitaria se coordine desde la sanidad estatal, vamos, o de cada comunidad autónoma, perdón, que no haya paralelismos. Queremos que haya especial vigilancia en la polimedicación, en las sujeciones. Queremos que se den alimentos y comidas de calidad. Queremos al final, pues eso, que sean hogares, que pueda ser un hogar, que no sea aquello pues como un hotel gigantesco
y espantoso, donde las personas mayores no saben si van o vienen o qué hacen allí, y que solo están deseando recibir esa hora de visita o ese tiempo con sus familiares. Queremos que allí puedan seguir desarrollándose como personas, cada uno en la medida de sus capacidades, que estén entretenidos, que tengan atención psicológica, que sean estimulados, que haya verdaderamente una terapia ocupacional adaptada al momento vital de cada uno. Queremos lugares en los que se pueda vivir con dignidad, en definitiva. Juan García. Sí, buenas. Tenía intención de felicitar a la ponente, pero pienso que no. Así que me perdone. No es por nada, pero creo que nos roban mucho tiempo a los participantes. Quería decir algo al hilo de lo que ha comentado el primer interviniente. Esa misma forma de gestionar el centro de mayores existe en mi pueblo. Yo soy de un pueblo de la provincia de Salamanca, se llama Salmoral, y allí lo lleva el ayuntamiento directamente. Y la verdad que no ha habido ningún caso, ni fallecidos, creo, no me consta, que la residencia sí que es pequeña, habrá como unos 30, eran las antiguas escuelas, las han rehabilitado y las han hecho residencia, llevan muchos años. Y la verdad que yo tengo que felicitar al alcalde, aunque no comparto sus ideas, por la buena gestión que está realizando. Y digo que es muy buena. Bueno, me olvidaba decir que habrá como 100, 110 habitantes. Y me olvidaba decir de que allí normalmente la gente es muy longeva. La gente que hay en la residencia, ahora mismo yo tengo gente conocida y andan rondando los 90 años, muchos de ellos, porque a veces no llegan el cupo los del pueblo y viene gente de fuera. Y nada más quería hacer esta observación. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Han algo que comentar? No. Juanen. Pues bueno, hola, soy Juanen. Yo sí le agradezco a Ana su intervención. Juan, qué longevos sois en ese pueblo. Si te oyes, señor escribá, ya sabes lo que pensaría con las pensiones. En fin, nos centramos. Lo que tenemos es una crisis del estado de bienestar. Los pilares básicos están todos tocados. Esta crisis epidemiológica nos ha abierto las costuras. El sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema de residencia, servicios sociales, dependencia, la protección social, sobre todo el sistema público de pensiones, todo está en entredicho. Y esto nos ha puesto en una situación muy complicada. Si hablamos de dinero, tenemos que hablar de qué recursos para tener un estado de bienestar. ¿Qué estado de bienestar? ¿Hasta dónde? ¿De qué? ¿Para dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Para todos? ¿De todo? De eso vamos a tener que hablar. Y vamos a tener que hablar del reparto de la riqueza, en definitiva. Y vamos a tener que recuperar el tema de la equidad y no hacernos trampas al solitario. Y me refiero no tanto a partidos como a sindicatos, etc. Y quiero decir con esto que el acceso a la sanidad con equidad no se produce en este país. El acceso a las residencias y al trato de los servicios sociales con equidad, yo creo que tampoco se produce. Quien tiene posibilidades se va a una residencia de primer nivel. Quien no la tiene, pues lo que haya. Y el esfuerzo siempre en la familia, siempre en la mujer. Ha sido el modelo que ha imperado aquí. Por lo tanto, los cambios que tengamos que hacer, y tenemos que hacerlos, es de tal calibre que nos tiene que llevar 10 o 15 años. Y no hablo de recuperación económica, hablo de transformación mental, mentalidad. Tenemos que cambiar cada uno y cada una de nosotras. Es decir, tenemos que revalorizar otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es cuando se habla de la medicalización de la soledad en el ámbito residencial. Eso se tiene que resolver recuperando tejido social, asociativo. Yo recuerdo que de crío, pues bueno, es que nos saludábamos en la calle y era, vamos, en la calle, en el portal. Y nos conocíamos y uno entraba y el otro tal. Hoy día, pues te encuentras con que casi ni se saludan. Y en cualquier caso, yo lo que sí haría, a mí me parece, digo por acabar, y no ser muy largo, ¿no?
el tema de las residencias y el tema del COVID y de la epidemia, como digo, ha puesto aquí lo que ha puesto en este dicho, ¿no? Pero a su vez, la parte jurídica que haya habido, desatenciones y tal, esa es una cuestión que desconozco y que habrá que habilitarla, pero luego hay otra, y es, hagamos un modelo, pero encajándolo con el resto, ¿eh? Es decir, sanidad, lo otro, valoremos qué tipo de sociedad queremos para que si esta sociedad, en la medida que pueda ser decente, pues avanzaremos en construir un estado de bienestar bien distinto, más sentado en lo que es, digamos, el compartirlo, el extenderlo, que nadie quede fuera, que lo hagamos vía precio. Si lo hacemos vía precio, es vía mercado. Por lo tanto, vía precio y vía mercado no hay listas de espera. Quien tiene, entra y punto. Por lo tanto, si es vía público, yo entiendo que tiene que haber una lista de espera, pero hay que procurar que sea lo menos posible. Por ejemplo, en sanidad, yo entiendo que en mi caso no es urgente y tiene que esperar. Y espero, por ejemplo, 30, 40, 50 días. Vale, pero esta otra persona, su caso es urgente, lleva 20 días, tiene que hacerse ya. Por lo tanto, es normal que haya lista de espera en lo público, pero por esa razón, nada más, nada más. Lo dejo ahí. Y gracias de nuevo, Ana. Gracias, Juan. Mari. Gracias, Juan. Vaya, Ana, ¿quieres responderle a Juan? Perdón. No, solo una cosilla muy rápida, que encima hablaba de las residencias, que el que tiene paga y puede entrar en una de primer orden. Cuidado, porque encima muchas veces los precios exagerados de las residencias más caras no están garantizando absolutamente nada. O sea, esto no es como un hotel de 5 estrellas que dices, bueno, pues fíjate qué bien, lo vale, ¿no? No, no, no. Esto encima lo triste es que ni siquiera lo valen, ni siquiera lo valen. Nada más. Si ya puedo hablar, te doy las gracias por tu gran exposición y te agradezco todo lo que nos has estado diciendo. Y lo siento mucho, pero en mi pueblo son 10.000 y pico de personas. Hay 3 residencias. En las 3 residencias, 2 son municipales. Una es de paga. En la de paga se encontraron muchos ancianos muertos en los frigoríficos, en la cama frigorífica. Igual que se encontraron en las municipales. Aquí nos decían que estaban bien cuidados, que no pasaban nada. A sus familiares no les dejaron entrar, pero al final se reconoció. Claro, todos los sitios yo reconozco que no tienen que ser iguales. Pueden haber, pues bueno, pueblos que atiendan mejor a sus mayores y pueblos que no. Pero por lo que yo estoy escuchando, estoy leyendo, los mayores han sido asesinados. Sí, así, crudamente, porque es la pura verdad. Sobre la lista de espera, a ver, Juanen, hay lista de espera y lista de espera. Lo que pasa es que a veces no te pueden dejar tanto, que se pasan un poquito. Ahí, sí, asoma, que también va por ti. Y a veces tienes tú el derecho de que te visiten porque ha sido un fallo del doctor y no te visitan, te dejan. Y eso me está pasando a mí. Por lo tanto, muchísimas gracias por tu gran exposición, Ana. Gracias. De verdad. Ana, ¿algo que comentar? Nada. Luis, ahora mismo no hay más palabras. ¿Quieres tú intervenir? Sí, por favor. Buenas tardes. Ana, un enorme placer saludarte. Hemos mantenido alguna conversación telefónica y a través de WhatsApp y esperamos que sigamos en esa línea. También agradecer a la voz de las plataformas de que se hagan eco una vez más de la problemática que existe en las residencias. Lamento no haber podido escuchar toda tu intervención y la veré seguro próximamente en la próxima grabación. En primer lugar, un poco saltándome las 2 consultas que quería realizarle a la compañera Ana Redondo, Juan García, enhorabuena, y sin crear polémicas. Me alegro mucho que en tu pueblo las personas más vulnerables tengan todos los servicios que has comentado. Ojalá que el alcalde de tu pueblo exporte ese modelo al resto de la geografía nacional. De verdad, felicidades, chapó. Entonces, Ana, quería realizarte 2 preguntas.
Una, ¿consideras que debe haber una ley estatal de residencias con una serie de mínimos y dentro de las diferentes sensibilidades que existen en las diferentes comunidades autónomas? Y la segunda, la que suelo realizar en estas, digamos, asambleas que se realizan o reuniones, como queréis denominarlo, ¿cómo podemos ayudarte desde estos colectivos, desde nuestros colectivos oportunos? Y luego ya, si me permites, has mencionado el tema de la justicia. En Madrid, en Marea de Residencias, hemos presentado querellas ante la señora Ayuso, diversos consejeros, directoras de residencias, y nos sale negativo, desgraciadamente. Nosotros recurrimos. Entonces, pues me gustaría que mantuviésemos sinergias contigo para establecer una serie de colaboraciones y ver las experiencias en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, si vosotros habéis conseguido algún éxito en Castilla y León, pues que por favor nos informéis a Madrid y ver dentro de la problemática, que no voy a incidir en ella y que todas y todos los que estáis en este grupo conocéis de la justicia, pues qué movimientos y si ha habido alguna gestión que haya salido a favor, porque desgraciadamente en Madrid el tema es muy negativo. Se escudan en el tema de la pandemia y que la pandemia ha sido la culpable de todo, cuando sabemos que ha habido otras circunstancias, como bien conoces. Y sobre todo, agradecer el gran trabajo que estás realizando en Castilla y León. Mucho ánimo, compañera. Gracias, Luis. Gracias. Pues mira, sobre la cuestión de una ley estatal sobre mínimos o que establezca mínimos en residencias, pues a mí una ley estatal me parece un poco difícil, ya que cada comunidad autónoma tiene las competencias en materia de servicios sociales, que al final son los responsables de la gestión de estos centros sociosanitarios, ¿no? Entonces, a mí me parece muy difícil que más allá de esos acuerdos que se toman, que ya hay algunos y que sirven un poco para marcar unas pautas generales, a mí una ley general me parece un poco complicada, porque además tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país pues con unas diferencias en territorios muy, muy importantes. O sea, los problemas que pueda haber en las residencias de Madrid, capital, pues poco tienen que ver con los que puedan, aunque haya muchos problemas comunes, ¿no? Pero luego hay muchos factores que yo creo que diferencian una residencia de una gran ciudad con una residencia que pueda haber en un pueblito de León o de Asturias de 80 habitantes, o con lo que pueda haber en las Islas Canarias, ¿no? Que en fin, entonces a mí la ley estatal me parece una cuestión un poco difícil que llegue a producirse o que lleguemos a verla, ¿eh? Y yo, bueno, empezaría siendo un poco más modesta y pretendiendo que cada comunidad autónoma tuviera una ley que verdaderamente garantizara los derechos de las personas residentes y un poco, pues yo creo que sobre todo en los problemas más comunes, que es la falta de personal, la falta de personal que esté debidamente formado, la falta de inspección, pues bueno, todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto, no sé, yo la ley de residencias estatal no veo que sea posible ahora mismo. Hay incluso diferencias de financiación entre incluso pues con el País Vasco, con Navarra, en fin, yo creo que hay muchos factores que hacen que esto sea muy difícil de llevar a cabo. Y luego sobre la cuestión judicial, pues bueno, he de decirte que en Castilla y León tampoco es que hayamos tenido unos éxitos judiciales así como sorprendentes, ¿no? Porque la verdad es que aquí, que sepamos, se ha judicializado bastante poco. Sí que ha habido algún caso concreto, pues por ejemplo en la provincia de Segovia, un grupo de familiares que se movió mucho desde el primer momento de la misma residencia y que su caso sigue adelante y que bueno, pero la realidad es que ha
ha habido pocos casos que hayan llegado hasta la justicia. Yo te puedo decir y os puedo comentar mi propio caso personal, que yo, bueno, pues tenía un abogado, un despacho de abogados para que viera el caso de mi madre, ¿no? Porque yo pensaba que, bueno, pues que eso no podía ser así, que hubo una omisión de socorro y una denegación y una privación de derechos. Y al final el abogado me ha acabado despidiendo a mí como cliente porque piensa que el caso no es viable, que a mí me parece alucinante después de 1 año y pico, pues, y esa, fíjate, es mi propia experiencia personal. Entonces, yo así de casos particulares de Castilla y León no sé si os puedo ayudar en algo. Lo que sí tengo que decir es que bueno, pues que lo que comentábamos antes con la Fiscalía de Sala especializada en personas mayores, pues bueno, yo creo que está bien tener ahí un contacto y tener a alguien que sabemos que se preocupa y que es consciente y que sabe que los familiares ahí existimos. Entonces, pues en ese aspecto sí que si necesitáis alguna cosa, pues a vuestra disposición estamos porque para eso estamos. Y en que me comentabas que cómo podéis ayudar, pues mira, nosotros esperamos que esto sea una lucha, porque al final, a ver, las luchas son diferentes, pero todas tienen una base pues común, ¿no? Pues todos al final pedimos que tanto pues la sanidad como la educación, como las residencias, estamos hablando todo de lo público, de los servicios públicos, y ahí es donde debemos incidir. Entonces, pues bueno, pues a mí me gustaría que si es posible, pues cuando hagamos movilizaciones o hagamos algún tipo de cosa más visible, ¿no? Cuando ya pues lo permitan un poco las circunstancias, pues esperamos recibir el apoyo, como ya hemos tenido cuando hemos hecho algún acto, alguna historia, y bueno, pues esperamos poder contar con todas las plataformas que al final, aunque cada uno trabajemos en un ámbito concreto, pero al final yo creo que a todos nos mueven unos intereses que son muy similares. Gracias, Luis. Gracias, Ana. José Manuel Feitas. El micro. Había pedido palabra, pero bueno. Ya intervino, te toca a ti antes. Procuraré ser breve. Vamos a ver, yo te estoy hablando desde Galicia. Ana, agradecerte que estés con nosotros y gracias por tu intervención. La cuestión está aquí. Yo he salido a la calle y hemos salido a la calle luchando por las pensiones. Hemos salido a la calle luchando por las residencias y en concreto luchando por el personal y por los pensionistas que estaban en las residencias privadas. Aquí en mi ciudad está la sede de DomusVi. Entonces la lucha fue constante. A DomusVi ahora de los problemas que ha habido jurídicos de algunos familiares de los fallecidos en las residencias aquí en Galicia y han desestimado los casos. La Xunta ha preparado un sistema organizativo motivado a la pandemia, en la cual han organizado, según ellos, la ley de Galicia de residencias. Hemos preguntado, porque aquí participó una ponente de Trega, la plataforma de trabajadoras de residencias de DomusVi, en concreto, y con ellos no han contado para nada. La ley la hicieron como les pareció y basándose en lo público. Que aquí, ¿qué sucede? Que las residencias públicas no tienen nada que ver con las residencias privadas. Aquí en Galicia, en las residencias públicas, los pensionistas que están en esas residencias están como reyes. Viven y están, y prácticamente solamente hubo 2 casos, 2 fallecimientos de 2 pensionistas, más bien por edad que por el COVID, aunque les afectó. Veteranos. Como dice Juan García, eres una tierra de longevos, yo también soy de una tierra de longevos. Porque aquí que una persona muera con 90 años, los demás dicen que ha muerto muy joven. Con eso creo que lo digo todo. Resulta que las residencias de San Cayetano, las residencias de los hermanos pobres, las residencias de DomusVi y todas estas, no sé qué convenio tienen aquí con la Xunta de Galicia, dirigida por el PP, en la cual el propio presidente de la Xunta de Galicia felicita y condecora a la directora de DomusVi. Esto es de vergüenza. Que no se entiende. Que no se entiende. Hubo un problema con una residencia privada
De justo de la misma zona donde soy yo, el municipio al lado, Salvatierra de Miño, donde estaban abandonados, con llagas, con todo. Culpable, la persona que era el dueño del hotel, porque aquello había sido un hotel, y el que llevaba, el que hacía de director de esa residencia, que no llegaba ni siquiera a ATS. No era nadie, pero estaba como director de esa residencia. Lo ha cogido ahora la Junta, lo ha vuelto público y ha cambiado. Lo que antes era noche, ahora es día. Todos encantados. Vuelven a respirar, vuelven a andar por el pueblo, están entre la gente y son uno más. Entonces, en estas divergencias, en estas historias, ¿a quién culpo de muchas de las cosas que han pasado aquí en Galicia? En las residencias privadas es a los propios familiares, por el abandono que han tenido de la gente que tenían allí. Como alguien ha dicho, era un aparcamiento, o era un centro donde estaba lo que estorbaba, la gente que estorbaba. La aparcaban allí y ahí os quedáis. Hasta que sucedió. Vino el COVID y empezaron muertes. Entonces todo el mundo se acuerda de su pariente. ¿Con qué ánimo? Ese es el gran problema. Y a la hora de la verdad, cuando se le ha pedido a estos familiares que apoyaran lo que estábamos los pensionistas haciendo en la calle, prácticamente nos han mandado a dar una vuelta por las avenidas. Y si hacía calor, cogiésemos un papá y nos abanicásemos. Porque si hay 4, 5, 10.000 pensionistas en residencias privadas, a la convocatoria que hicimos por ellos en Santiago de Compostela, a esa convocatoria participaron como mucho 50 familiares. Entonces quedan muchos interrogantes, queda mucha cosa. La situación en la que están las residencias y de qué tipo de residencias hablamos, públicas o privadas. En este caso estamos hablando mayormente de las privadas. Y todo lo que ha sucedido. No culpo a todos los familiares, habrá gente de todo tipo, indiscutiblemente, pero que tenían que dar más empuje y que tenían que dar más apoyo por lo que tenían de responsabilidad a sus propios parientes, fuesen quienes fuesen, padres, tíos, abuelos, quienes fuesen, que estaban allí aparcados y que tenían que ahora estar en la calle constantemente reclamando, aparte de las correspondientes denuncias, y no abandonar esas denuncias, como tú me has comentado, tu abogado te ha despedido, yo automáticamente me busco otro. Y si no es así, levanto de nuevo el caso para que me lo vuelvan a ver. Claro, habiendo posibles. Sabemos que todo esto es caro. Los que hemos tratado con abogados, sabemos que cualquier caso, lo que hay que ponerle encima de la mesa al abogado son 10.000 euros. A partir de ahí, él empezará a trabajar decentemente. Entonces, esa es la cuestión, pero yo no lo dejaría. Y la lucha tiene que continuar por parte vuestra. Gracias. Ana. Sí, gracias, José Manuel. Bueno, yo decirte que bueno, en tu intervención sí que tú dices que existen grandes diferencias en vuestra comunidad en Galicia, en las residencias públicas sobre las privadas y demás. No ocurre esto en todas las comunidades. Yo he de decirte que, por ejemplo, en Castilla y León ha habido residencias públicas que han tenido índices, vamos, de contagios y de mortalidad tan grandes como en las privadas. Hay algunas que funcionan un poco mejor, pero tampoco es, por lo que yo conozco, por lo que yo conozco desde mi experiencia, tampoco es garantía de nada. Lo suyo es efectivamente que todo el mundo tuviera derecho a acceder a una plaza en una residencia pública si así lo desea. Y bueno, pues sobre la cuestión de los familiares, pues bueno, hay gente de todo tipo, pero en todos los ámbitos, no es solo en las residencias. Bueno, pues esto es así, hay gente para todo y bueno, yo no pienso tampoco que la gente dejara a sus familiares abandonados. Sí que es cierto, hay que tener en cuenta que hay mucho desconocimiento de muchas cosas, hay mucha gente que sí que es verdad que a lo mejor no se plantea, no quiere ir más allá. Cuesta mucho movilizar a la gente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que es muy difícil. Hay gente que, bueno, pues que lo da ya como por asumido, pues bueno, pues eran personas mayores, pero no, mi lucha y lo que nosotros pensamos es que muchas personas fallecieron y no era su momento ni era su hora y por eso pues queremos seguir luchando y por eso intentamos pues que se nos unan cada vez pues más familiares o personas simplemente preocupadas por estos asuntos. Gracias. Gracias, Ana. José María Ruiz.
Chema. Voy. Ay. Yo, la verdad es que soy desde pequeñito un enamorado de lo público. Y pienso que esto solo se puede solucionar desde lo público. No se puede dejar en manos privadas algo tan importante como los últimos tiempos de nuestra vida y que vaya a una residencia. Estoy totalmente de acuerdo con Juan en lo que ha expuesto en su exposición. Son criterios para funcionar, pero lo que ha dejado en evidencia la pandemia es que desde lo público sí se puede hacer algo, sí se puede controlar mejor. En definitiva, detrás de lo que decimos lo público están gentes, personas elegidas directamente por nosotros. Entonces, es importante una ley general para toda España, para todo el país, y luego es importante que cada comunidad presionemos a los nuestros, a los que hemos votado y a los que no, para que cumplan con esas leyes, para que obliguen a que funcionen, para que las residencias sean públicas cuanto antes y dejen de estar en manos de buitres. Pero no solo eso, sino todo lo sociosanitario, todo, absolutamente todo. La ley la ley de Zapatero es una invitación a privatizar todo. Se deja en manos de las familias, en manos de las subvenciones, en manos de lo privado. Y de ahí surgen esas empresas o empresillas que se hacen cargo de las pensiones sociosanitarias. Esa ley debe desaparecer, con lo bueno y con lo malo. Debe desaparecer o no hacerla como si no existiera. Es así de sencillo. Si os dais cuenta, va desde el principio a eso, a privatizar, a dejarlo en manos de las familias, que en definitiva es en lo privado, y que las familias decidan, en fin, qué hacer con el dinero de las subvenciones. 30 segundos. Nada más. Gracias, Chema. Ana. Dárselos a otro. Dale. Adelante, Ana. No, nada, simplemente comentar que muchas veces la familia no puede decidir. Cuando uno decide por una plaza privada, por una plaza privada sí, es porque no tiene acceso a una pública. Entonces, así la decisión no es tal. O sea, como no queda más remedio, pues claro, es lo que hay. Nada, muchas gracias. Gracias, Ana. Javier. Javi. Voy, que no aceptaba con el micrófono. Nada. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario, Ana. Tú sabes que estamos de acuerdo en muchas cosas. Lo que pasa es que yo la ley de residencias estatal la veo de una manera distinta a como la ves tú. Tú la ves como un paraguas y que debajo de ese paraguas tienen que estar las comunidades. Y sin embargo yo la veo justo al revés. La veo como un paraguas invertido. Esa ley tiene que ser un mínimo y de ahí luego que cada comunidad gestione como quiera. Siempre a mejor, pero nunca a peor. Pero si seguimos entrando en el juego de las leyes por autonomías, seguimos entrando en los reinos de taifas. Seguimos, o es que una cosa, mira, voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender fácil. Ley de tráfico solo tenemos una. Pero las competencias en el País Vasco las tiene la Ertzaintza, en Cataluña la tienen los Mossos. Es que no tiene nada que ver que haya una ley de residencias estatal con la idiosincrasia de un territorio. Pero además es que hablamos de otra cosa que es muy importante, que es que tú debes ser tratado con unos mínimos dignos independientemente de dónde vivas. Y no creamos esas diferencias que hay entre unas comunidades y otras,
que son bastante abismales. Luego la idiosincrasia de cada comunidad podrá hacer que esa ley estatal se mejore por un lado o se mejore por otro. No sé si me explico. Sí, sí. Y sobre todo es que hay una cosa muy, muy importante, es que los mismos partidos que van a votar en cada asamblea autonómica son los que van a votar en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿por qué no les hacemos ponerse de perfil en el Congreso de los Diputados? Esa es la idea. Y por eso, desde UPLA La Unión y luego de otros colectivos que se han sumado, siempre se ha pedido una ley de residencias estatal. Pero no es para... Esto, por ejemplo, en comunidades autónomas con mucha más enjundia, como es el País Vasco o Cataluña, siempre han dicho, bueno, es que esto está transferido, entonces perderíamos soberanía. No, es justo al revés. Todo el Estado español se tiene que poner de acuerdo en que tiene que haber unos mínimos dignos. Y esa es la ley. Y a partir de ahí, usted demuestra a los ciudadanos de esa autonomía cuánto les aprecia o cuánto les quiere. Yo creo que es un enfoque distinto. Y eso es lo que quería decir. Y luego una cosa, pero esto ya es un comentario más personal. José Manuel, es muy difícil llegar a razonamientos como el que ha llegado de que la culpa es primero porque no sabemos las situaciones personales que hay detrás. Por supuesto que hay mucha dejadez, pero por esa regla de 3, lo que sufrimos los pensionistas, ¿de quién es la culpa? ¿De Escrivá o de los pensionistas? Que no salimos. Y por esa regla de 3, lo que sufren los sanitarios, ¿de quién es la culpa? ¿De los sanitarios que no salen? No, hombre, no. La culpa es del modelo, del sistema. Luego, que las luchas sean más o menos intensas, por supuesto, de acuerdo, pero nunca echemos la culpa a las víctimas. Eso quería dejar. Gracias, Javi. Ana, ¿algo que comentar? No, nada, simplemente que desde luego que son puntos de vista. Yo tampoco tengo conocimientos legales como para saber qué implicaría una ley estatal, si ahora mismo es posible. En fin, yo creo que al final la cosa es que todos buscamos lo mismo. Lo suyo es dar con la herramienta que sea más eficaz, desde luego. Freitas. Eso. Garzón, razonamientos disociativos no nos conviene ninguno. Vamos a ver, si tú estás padeciendo una serie de problemas, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o de quién te los provoca? Será tuya, porque aguantas los palos que te están metiendo. ¿Qué tiene que ver el código de circulación, que es a nivel internacional, con lo que pueda suceder en Euskadi o en Cataluña? ¿Qué tiene que ver las diferentes comunidades que se ha pedido? Cada comunidad tiene su autonomía, tiene su reglamentación, que se le ha exigido la descentralización de Madrid. Y tú estás diciendo que volvamos a la época de Franco con una centralización y pedir permiso a Madrid. Yo no tengo por qué pedir permiso a Madrid de lo que sucede en mi casa. Creo que no has entendido nada o yo no me he sabido explicar. No te has sabido explicar, oye, no te has sabido explicar. Porque yo creí que estaba escuchando a un falangista, con sus historias de todo centralismo. Esto no es Francia, para pensar todos en París. Aquí estamos en España y somos 17 autonomías que cada cual pensamos de una forma y actuamos de una forma. Y es más, te puedo decir, en algunas autonomías hasta hay 3 o 4 formas de pensar, como es aquí en Galicia. O sea, yo como pensionista en Galicia, que me están pagando un 30% menos que el resto de España, en una pensión mínima, y no voy a protestar, claro que salgo a la calle. Y animo a los demás que salgan a la calle. Y les digo lo mismo, si aguantáis es porque sois imbéciles. Y lo que os pase será poco por lo que os tiene que pasar, por aguantar. Si aguantáis en la tortura de una economía y de pasar una necesidad, y aguantáis que os metan en un cuchitril y que os hagan lo que quieran esa gente porque vuestra familia no os defiende, será vuestro problema. No es el problema de la jerarquía. La jerarquía van a lo que van, a sus intereses propios.
a méritos propios, a la foto de siempre. ¿Qué tiene que ver la jerarquía? Tenemos que luchar contra esa jerarquía y decirle quietos, parados. Toda esta burocracia, todas estas tonterías que estáis llevando no son para vuestro beneficio personal, son del pueblo que lo ha conseguido y que lo ha hecho. Hay que partir de ahí. Entonces, si partimos de ahí, si tú has estado luchando por una cosa, harás y seguirás luchando. Y así tenemos que actuar todos. O tendríamos que actuar todos. Pero si nos callamos, ¿quién sale triunfante? Si nadie dice nada, ¿quién es triunfante? La jerarquía. Entonces, ¿qué estamos? ¿Volvemos a los sistemas piramidales del franquismo? No sé si te has explicado, no te he entendido bien, o te has explicado fatal, Garzón. Yo me he explicado francamente bien y claro. Yo creo que tú no has entendido absolutamente nada de lo que yo he contado. Absolutamente nada. Pero vamos, lo vamos a dejar ahí porque no has entendido absolutamente nada. No, explícate en otra ocasión mejor porque no te entiendo. Bien. Ana, ¿algo que añadir? No, Juanín. Bueno, a ver, mira, voy a contar, yo he trabajado en el hospital de Basurto, en el hospital público, en Bilbao. La de veces que me he tenido que ir a las 2 de la mañana a hacer una radiografía a un recién nacido que le trae la ambulancia en la incubadora de la sanidad privada. No sé. La de veces. Entonces, ¿qué ocurre? Una de las razones de ir a lo privado, bueno, el niño ahí, nace ahí, las razones hoteleras, el trato, la musiquilla, el personal, bien informado y guapo además, en general, en fin, una cosa. Y luego a las 2 de la mañana le tienes que hacer la radiografía al chiquillo. Bueno, no me invento nada, eso me ha pasado a mí y a mis compañeras, obviamente, en el turno que fuese, ¿eh? Yo digo 2 de la mañana, no puede ser. Pero, por ejemplo, en las residencias, dices, Ana, privadas de alto nivel, es algo similar. Que den buen servicio es otra cosa. Lo importante es la apariencia. Porque probablemente hasta la familia, con verle bien vestido y perfumado, igual va manchado, pero le han hecho de todo. Quiero decir, efectivamente. Pero bueno, ese es el deterioro social que tenemos también, ¿eh? En general. Por lo tanto, lo público sí será importante, pero siempre que también se controle. Lo público tiene que ser también eficiente y eficaz. Puede ser aquí, ya tengo plaza. Puedo llamarle, con perdón, el insulto más gordo al jefe que no me echan. Soy funcionario. Quiero decir que también tenemos que ponernos serios a la hora de trabajar, ¿no? Y de reconocer que lo público no es un agarradero, es un servicio que damos a la sociedad y que tenemos que ir aprendiendo y mejorándolo, pero no que pensar que es un agarradero y yo puedo hacer lo que quiera. Digo esto porque, por ejemplo, cuando yo hablaba con mis compañeros en el hospital, había una cosa que les decía, sigo sin entender. Este artículo 25, Acuerdo de Relaciones Laborales de Osakidecha, Fondo Social, 70.000 euros. ¿Para qué? Artículo punto C, para proporcionalmente apoyar económicamente, proporcionalmente, aquella prestación o intervención que en la cartera de servicios de la sanidad pública la necesites. Por ejemplo, unos brackets, odontología, 100 euritos. Increíble. Tengo unas condiciones salariales, tengo un trabajo estable. Eso no está recogido en la sanidad pública para todos y para todas. Y hay recursos públicos aparte para mí, 100 euros. Inconcebible. Bueno, pues todo esto, yo os digo, si nos ponemos a revisar qué es lo que hay que hacer, nos vamos a encontrar con cosas como, por ejemplo, en la universidad mi hijo, pues se matricula. Como soy profesor, no paga la matrícula. El otro no sé qué, tal. El funcionario del ayuntamiento, igualatorio sanitario, aseguramiento sanitario privado, IMQ. Pero bueno, pero ¿cómo es posible? Con dinero público. En fin, todo esto lo tenemos que sacar. Yo entiendo que tenemos que sacarlo para que entre todos y todas, los afiliados y no afiliados a sindicatos o a partidos más conscientes, lo saquemos allá donde tenemos audiencia. Si yo soy afiliado, en esa reunión de afiliados. En el barrio, en el barrio. Todo esto tenemos que sacar.
Yo entiendo, ¿eh? Y en la medida en que seamos capaces de corregir esto, vamos a darle salida probablemente y en positivo a todo el conjunto de los pilares del estado de bienestar. Pero yo creo que tenemos que hacerlo cambiando de mentalidad. Esa metanoia griega es fundamental. Lo siento, me he extendido, perdón, ¿eh? Vale, Ana, ¿algo que aportar? No, muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Juanen, desde luego. Vale. Bien, en el chat acabo de poner el enlace para donde tenéis todas las videoconferencias que llevamos celebradas para poder verlas, ¿vale? Entonces lo copiáis y si no lo pedís por WhatsApp y ya se os hace llegar otra vez de nuevo. Bien, como no tenemos al compañero Manuel, que no le ha dado tiempo de regresar, antes de nada darle las gracias a Ana por su participación, por toda la información que nos ha dado y por su gran ponencia. Sinceramente, desde la voz de las plataformas queremos darte las gracias por tu asistencia y por tu participación. Perdona. Digo, esto, Ana, si es para mandarle a Ana o a quien le interese un nuevo modelo de cuidados que han hecho en Álava. Me ha llegado a mí, me parece interesante y digo Sí. para que... Pues pásaselo a Manuel. Se lo hago llegar a Isa y que Isa lo rebote, lo socialice. Vale. Muy bien. Muy bien. Bien, siguiendo con la serie de videoconferencias, caminando hacia el 1 de octubre, Día Mundial por los Derechos y la Dignidad de las Personas de Edad Avanzada, el próximo viernes, día 17, tendremos como ponente a José Agustín Villamor, abogado y miembro de la Plataforma de Córdoba, que nos hablará sobre las pensiones mínimas. El próximo martes tendremos la reunión telemática con las plataformas. Recordar que ya estamos con el horario de invierno luego y que ya a partir de ahora, o sea que son todas ya a las 6 de la tarde. Daros las gracias a todos por haber venido, podéis abrir los micros. Y Ana, especialmente, que esperamos contar contigo en alguna otra ocasión. Claro, siempre que queráis. Muchas gracias a todos por invitarme y por estar ahí, por vuestras